¿Cómo que descubrieron un desperfecto en el vehículo que iba manejando Armando? Así es. Vamos a abrir una investigación. Qué extraño. Armando era un hombre muy tranquilo, sin ningún tipo de enemigos. Aquí tiene una copia del acta de defunción. Sin embargo, si se descubre que fue un accidente provocado, supongo que deberán buscar un asesino. ¿Eso te pasa por meterte en mi camino, Armando? Permiso, papá. Permiso. Señor oficial, estoy a la orden para cualquier pregunta. Ay, Diego, esto es terrible. Ay, me pongo a pensar y de pensar que mi jefe está solo en México. Ay, le puede llegar a pasar algo y se me puede morir. No lo quiero ni pensar. Ya. Pero ¿cómo fue a pasar esta tragedia? No sé. Fue un accidente, algo muy extraño. Mi papá está ahí dentro averiguando con los policías, pero en realidad nadie sabe qué fue lo que pasó. Wow, definitivamente el mundo es un pañuelo. En el mismo lugar y a la misma hora. ¿Sabes quién está ahí? La muchacha embarazada que atendimos en la misma clínica en la que tú fuiste. Ay, Que estaba embarazada. ¿Qué le pasa? Ay, discúlpame, pero... Ay, es que gente tan delicada. ¿Sabes una cosa? Yo no tengo la culpa de que estén llenos de misterios. ¿A quién se refería? ¿A Miranda? Claro, tú me dijiste que Miranda estaba en esa clínica. ¿Ves? ¿Te lo dije o no te lo dije? Estaba embarazada. ¿Que no se supone que los doctores y las enfermeras deben de tener un código, ser discretos? ¿Por qué le estás contando a todo el mundo que mi mujer está embarazada, Es que como ella no quiso abortar, yo pensé que eso no era un secreto. Se lo dijiste enfrente de mi jefa y eso nos va a causar muchos problemas. ¿A quién más se lo dijiste? Se lo dije a la niña esa que fue también a la clínica donde la atendimos, la de la trencita. La de la trencita. Sí, ya. Entiendo. Le voy a pagar por 2 cosas. La primera, para que se olvide que mi mujer está embarazada. Y la segunda, quiero que me diga qué hacía Nora en esa clínica. ¿También está embarazada? No, ella no está embarazada. Lo que pasa es que su mamá y ella son ilegales. Tú sabes, van a esa clínica porque los inmigrantes tienen menos papeles que un náufrago. ¿Tú sabes cómo es eso? Sí. ¿Nora? Oye, ¿qué te dijo esa enfermera de Miranda, No sé de qué me habla, Mr. JP. ¿No estabas hablando con ella? ¿Qué te dijo de Miranda? Bueno, simplemente me contó de su embarazo, pero yo no se lo pregunté. Tú eres ilegal. Y tu mamá también. ¿Quieres que las denuncie con la migra? ¿Cómo lo sabes? Cosas, eso no importa. Mr. JP, usted no tiene por qué amenazarme. La enfermera me contó del embarazo de Miss Miranda, pero yo no fui la que se lo preguntó. Escúchame bien. Después de todo lo que ha pasado con Miranda, no queremos chismes, habladurías sobre su embarazo. No quiero ponerla en el ojo del huracán, porque eso afectaría directamente a mi hijo. ¿Me entiendes? ¿Eres el padre? Por supuesto que sí. ¿Quién más va a ser? Yo soy el novio. Mira, aquí tenemos de 2. O respetas a mi mujer y a mi hijo con tu silencio y todos felices, o me vería obligado a hablarle a un familiar que tengo en migración para que te deporte a ti y a tu mami. ¿Me entiendes? Sí, tus mensajes, ¿qué pasó? No, Diego, no puedo hablar ahorita porque acaba de cruzar Julia por ahí. ¿Tú también? ¿Viste que esa tipa está loca?
Mira, cuando estaba en el cuarto de Mr. Madrazo, nadie sabía que yo estaba ahí porque estaba en el baño. Y cuando salí, la oí hablarle al cadáver de Mr. Madrazo con mucha rabia. No, Nora. Ey, Nora, ¿me estás escuchando? No, Diego, es que a mí no me importa la locura de Julia ni nada de eso. Eso no es lo que me tiene así. JP se enteró de que soy ilegal. Y me amenazó con denunciarme. Pero, ¿por qué te amenazó? ¿Qué acaso sabes algo de él? Ay, Diego, yo no sé si debería tomar lo que me dijo JP como una amenaza o si me lo dijo como una advertencia. Sí, pero ¿qué te dijo? Bueno, te voy a contar, pero me tienes que jurar que no le puedes soltar la sopa a nadie. Ah, te lo juro, pero ¿qué es lo que sabes de él? Miranda está embarazada. Te lo dije, yo sabía. ¿Te lo dije o no te lo dije? Diego, no grites, caramba. ¿Qué no ves que no quiero que explote la bomba? Mr. JP me dijo que yo no podía mencionar ni una sola palabra. Sí, pero ¿de quién es el hijo? ¿De Mr. JP o de Mauricio? ¿Por qué me nombraron? Y aparte llevan todo el día mirándome y a Miranda también. ¿Qué es lo que les pasa? Mao, lo que pasa es que pues acaba de suceder lo de Miranda y como vimos que se la acaban de llevar presa, estábamos hablando de eso. Sí, brother, ya sabes. Ella estuvo presa por lo tuyo, pero tranquilo, simple curiosidad. ¿Todo bien? Curiosidad. Lo que quiero es evitar los chismes de pasillo, por favor. Y les voy a aclarar algo. Entre Miranda y yo no hubo y no hay nada. ¿Estamos? Bien. ¡Ay, Diego! Esto es justamente lo que yo no quería. Ya explotó todo, caramba. Bueno, pero termina de contarme. ¿El hijo es de Mauricio? No. Mr. JP me dijo que el hijo es suyo. Y yo asumo que así es, porque no creo que ningún hombre se echaría encima al hijo de otro. ¿Te imaginas el escándalo si se descubre que Miss Miranda engañó a Mr. JP y que el hijo es del alumno en vez del novio? Ay, Diego, es que pareces vieja chismosa de lavandería, caramba. Nora, hija, qué bueno verte. Dime una cosa. ¿No te gustaría casarte con un futuro médico? ¿Casarme? Sí. Bueno, ya sé que son muy jóvenes para hablar de matrimonio, pero estoy seguro de que Diego será un buen partido cuando se gradúe de médico, como yo y como su abuelo. Mira, no dejes escapar a un buen marido